la experiencia de lucha anterior, de otra forma de lucha, en este caso como hubo en Colombia durante el proceso militar, podría sacarse algo parecido a lo que se obtuvo en Nicaragua, cuando a la hora de reflexionar sobre cómo impulsar procesos de educación popular que permitieran que las personas participaran en la construcción de la nueva sociedad que se estaba creando luego de la derrota de la dictadura de Somoza, se tenía muy presente términos y conceptos, categorías utilizadas durante la guerra, porque la guerra había marcado mucho la vida de la gente, ¿no? Con todas sus características. Y entonces empezamos a ver que la gente quería, por ejemplo, en un primer momento necesitaba técnicas para trabajar de otra manera. Decían que el discurso tradicional, eso estaba desgastado y había que buscar otras técnicas. Y entonces empezamos, por ejemplo, en el año 80 a trabajar en capacitación de nuevas técnicas, que la gente conociera, técnicas participativas, técnicas para trabajar en grupo, para discutir en grupo, para planificar en grupo, colectivamente, técnicas para trabajar con comunidades en un sentido más amplio y no solo con pequeños núcleos. Y inmediatamente nos dimos cuenta que el asunto no era de técnicas, que lo que se requería era tener un proceso metodológico en el cual esas técnicas sirvieran para construir las capacidades de la gente en la asunción de las nuevas responsabilidades. Por ejemplo, se habían estatizado todas las fábricas y las haciendas de Somoza y de los somocistas, y eso pasó a ser parte de lo que llamaron el área de propiedad del pueblo. Entonces empezamos a trabajar en un programa de formación, de capacitación de los obreros agrícolas de esas haciendas, y la idea era que ellos se apropiaran de la capacidad de gestión de esas haciendas donde ellos habían sido simplemente trabajadoras o trabajadores que seguían órdenes. Entonces, la idea no era solamente que tuvieran nuevas técnicas para cómo trabajar en las unidades de producción, sino que pudieran tener un proceso, impulsar un proceso metodológico que permitiera que la gente se apropiara de esos contenidos y que también los reprodujera y lo multiplicara a otro nivel, que no simplemente los repitiera. Pero entonces eso exigía no solamente técnicas, sino métodos concretos. Pero esos métodos eran métodos de capacitación, métodos de investigación, métodos de planificación, que debían formar parte de una estrategia más amplia, de una metodología. Entonces se hizo este símil, que las técnicas eran como las armas durante la guerra, que los métodos eran como las tácticas y la metodología era la estrategia. Entonces, que lo importante no era simplemente tener las armas, actuar de otra manera, ni solamente tener tácticas o métodos específicos para investigar o para capacitar, sino que la idea era tener una visión metodológica, una estrategia que permitiera desarrollar la capacidad protagónica, la apropiación crítica, la multiplicación de los procesos. Y ahí fue que empezamos a desarrollar trabajos de formación metodológica en esta perspectiva, donde las personas venían y desarrollábamos un ciclo de un año con 4, 5, 6 talleres a lo largo del año, en el cual la gente trabajaba, las personas trabajaban en una temática, se apropiaban de ese contenido, se apropiaban de la manera como lo habíamos trabajado y diseñaban su propia manera de cómo lo trabajarían cada una de esas personas en sus respectivos lugares. Y luego regresaban 2 meses después o un mes después a decir cómo es que lo habían hecho, y empezábamos a aprender en conjunto de lo que había pasado en uno u otro lugar. Entonces íbamos apropiándonos a la vez de las técnicas para trabajar determinados contenidos, pero en función de tareas que eran métodos específicos, y a lo largo del tiempo desarrollando una perspectiva metodológica y una estrategia. El otro aspecto es el elemento de las cicatrices que deja la guerra. O sea, yo pienso que después de un periodo como hemos vivido por lo menos en Centroamérica y como me imagino que se ha vivido aquí en Colombia, las huellas de la guerra son duras también, y no deben minimizarse. Por lo tanto, construir capacidad de diálogo, construir capacidad para mirar más ampliamente que la relación que tenemos con el grupo de gente que conocemos, pensar en el país, pensar en una visión más amplia, es un desafío también que supone no eliminar las cicatrices, pero supone reconocerlas, y reconocer también que detrás de esos dolores hay libertades que hay que construir, y que esos dolores y esos daños que produce, digamos, una confrontación, necesitamos procesarlos también para poder construir otras capacidades humanas. El problema es que no es una cosa que viene de un solo lado. Por eso la búsqueda de la construcción de una cultura de paz es algo que involucra a toda la sociedad,
No puede ser simplemente que un sector vaya desarrollando una cultura de paz o vaya desarrollando una línea de comprensión de que se quiere estar en una nueva situación, sino que realmente hay que construir condiciones para el respeto a esas condiciones. Hay que construir condiciones para el respeto a esas situaciones y que puedan ser procesadas a nivel de una visión de país, de una visión de relación que de repente hay que construirla nuevamente a partir de las experiencias que se tienen. Entonces, por un lado, yo diría que en Nicaragua, por ejemplo, en la Cruzada Nacional de Alfabetización, se asumió también este lenguaje que venía de la guerra, o sea, se hablaba de que era una insurrección cultural, que el machete con el cual se iba a combatir era la cartilla de alfabetización y que por lo tanto las personas que alfabetizaran eran guerrilleros de la alfabetización que iban construyendo una nueva cultura. Entonces, creo que esa dimensión de lucha, esa dimensión de construcción de lo nuevo, esa dimensión de confrontarse y enfrentar estos adversarios, estos enemigos de la construcción de un nuevo mundo, antes de una forma y ahora desde el terreno educativo, hay similitudes que pueden ser importantes como referencia de que no es algo fácil, hay que luchar y por lo tanto es también una batalla a vencer, pero es una batalla con otras armas, es una batalla con otras tácticas, es una batalla con otras estrategias. Pero si no tenemos esa visión estratégica, podemos también en la primera batalla quedar muy debilitados y no continuar hacia adelante. Son procesos históricos largos donde la historia de América Latina también nos tiene que enseñar, pero no con recetas, sino aplicándolo a las condiciones particulares y concretas que tenemos en cada país. Yo siento que aquí en Colombia la actitud de la gente, la capacidad, su creatividad, la enorme diversidad y riqueza cultural de este país es una fuente de construcción y de aprendizaje importantísimos y que me parece que eso nos tiene que dar esperanza, pero no una esperanza de algo que no sé, va a llegar o va a pasar, sino una esperanza que hay que construir en los hechos. Y creo que una virtud o una posibilidad de la educación popular, de los procesos de educación popular, es que contribuyen a construir capacidades reales que nos muestren que es posible algo distinto y por eso nuestra esperanza no es una idea abstracta.